Am, lo que me gustaría saber es un poco la historia del Ateneo, cómo se ha construido este teatro, este espacio, un poco las distintas luchas que habéis tenido aquí. Cuando tú llegaste, estás desde el inicio, ¿no? Despuésito. Casi. Sí, casi. Ajá. Entonces un poco toda Entonces, esa sí. historia. Bueno, mira, bueno, lo importante es saber que, digamos, donde estamos, que es este centro cultural, donde estamos ubicados, es un centro cultural que tiene un poco más de 40 años, que, digamos, inicialmente se ha llamado siempre el Teatro Porfirio Barba Jacob, en homenaje a nuestro poeta muy querido Porfirio Barba Jacob, un gran poeta del país, que igual fue por todo Sudamérica, que fundó periódicos, que hizo parte del Ateneo de la Juventud de México y que, bueno, un poco salió de las montañas de Antioquia y se fue a recorrer el mundo, pues, un poco hasta México, y se encontró con muchos artistas, conoció a García Lorca y a otros grandes artistas. Nosotros llegamos acá, el Ateneo Porfirio Barbaco, llegamos acá en el año 1995, ¿cierto? Con una figura de arriendo, es decir, los fundadores del Ateneo querían no solo estar en una oficina que llevaban un año ya trabajando en gestión cultural, sino que vieron este espacio como un espacio muy especial para dinamizar como centro cultural, no como un auditorio. Era más un auditorio, un escenario pequeño, una pantalla gigante, paredes muy, digamos, en un color claro, beige, pero no era un teatro. Entonces, digamos, el Ateneo se funda en el 94, pero ya en el 95 piden esos fundadores, porque yo luego llegué yo, este espacio en arriendo, unos jóvenes soñadores, gestores, artistas, comunicadores, de una manera bella e irresponsable, dicen, queremos ese espacio, vamos a ser capaces de dinamizarlo, vamos a pagar el arriendo que nos pidan, bueno, todo eso. Y entonces en el 95 ya llega el Ateneo acá. Yo conozco el Ateneo desde que nace, porque yo en ese momento estaba en mi carrera de actuación en la Universidad de Antioquia, y los fundadores del Ateneo organizaron con Colcultura, con el gobierno nacional de ese momento, no teníamos Ministerio de Cultura, organizaron el Festival Nacional de Teatro. Y ahí uno de mis grupos, Teatro El Fisgón, donde yo actuaba, muy jovencita, estuvo seleccionado dentro de los mejores grupos de teatro de ese momento y fuimos parte de ese festival. Entonces yo de ahí conozco como a todos estos seres maravillosos, trabajadores, luchadores. Luego, entonces, ya hacia el 95 se vienen para acá, empiezan a dinamizar este espacio, lecturas de poesía, con José Manuel Arango, un gran poeta que ya no está de Medellín, pero que tienes que leerlo, y otra cantidad de poetas, escritores, unos raperos, se hizo un congreso de hip hop aquí también en el 95-96, estas paredes de la galería se llenaron de arte y conciertos, eran cosas absolutamente, digamos, de una cultura alternativa, muy interesante. Y así empezaron a hacer cosas muy bellas por la ciudad, porque no eran un grupo de artistas solamente, no era como un grupo de teatro, no, eran gestores culturales, comunicadores, administradores, que tenían esa pulsión. Luego, digamos, yo llegué en el 97, fue muy bonito porque me invitaron como a ayudar en un proceso de entrega de memorias de lo que fue la visita del profesor Fernando Sabater, que lo trajeron, digamos, esos fundadores lo trajeron acá en el 97 a Medellín y a Colombia. Lo empezaron a traer varios años también a compartirnos su filosofía, su pensamiento sobre el mundo, antes de que llegara el año 2000. Preparándonos para ese momento. Entonces, yo entré, digamos, en ese momento a apoyar, seguía con mis labores de actuación en otros grupos, y desde ese momento estoy como en el proceso, como digamos, estoy como en esos inicios, los vine a hacer y estoy en ese proceso. Es muy importante saber que eso, que digamos la Corporación Ateneo, llegó con ese nombre, Ateneo, y aquí estaba ya Porfirio Barba Jacob. Entonces luego se unió, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Nos unimos con el poeta y desde eso también sentimos que el poeta hace parte de la junta directiva, que es curador y que sus ideas se han venido un poco han traído una cantidad de artistas que uno no se imagina y es como ese espíritu de Porfirio que siempre está ahí con nosotros. Entonces el Ateneo, digamos que siempre fue esa entidad, digamos, de gestores culturales con la idea de promover el arte, promover los grupos de teatro, ayudar a que más público lo vieran y que este fuera un sitio de circulación específicamente cuando nació, ¿no? Como circulación de las artes escénicas de la ciudad y obviamente con esa visión que más adelante viniera al mundo también, y eso se fue logrando en estos 30 años. Luego, digamos, ya digamos empieza a consolidar todo ese proceso de ser un sitio, un centro cultural ya con más condiciones para el teatro. A nivel de la infraestructura empezamos a organizarlo, a que tuviera pues equipos de luces que no tenía, a extender el escenario, a conseguir recursos para que fuera un centro cultural muy bello, siempre con galería,
y posteriormente nació el Café de Porfirio también. Entonces, 3 espacios para dinamizar todos los recitales, tanto de poetas, de guitarristas, de cantautores, y un teatro donde empezó a dinamizarse el rock, el heavy metal, el punk, los cantautores, un escenario absolutamente, siempre fue diverso, aunque luego le pusimos el nombre a la programación, que es Diversidad, Alternativas para el Ocio, pero siempre fue diverso porque tiene que ser un espacio no de un grupo de teatro, porque eso no somos, sino un espacio donde muchos grupos de la ciudad, en este momento casi 70, transitamos por acá, montando, actuando en las diferentes artes escénicas. Entonces una línea muy fuerte, digamos, del Ateneo siempre ha sido esa programación, esa circulación, pero a la vez también está esa otra línea del pensamiento y esa idea de traer a Medellín los grandes pensadores y filósofos del mundo, una cosa que era impensable en ese momento porque una ciudad tan violenta, finales de los 90, donde todavía veníamos toda esa, digamos, transición en el tema de violencia muy fuerte, de los carros bomba en la ciudad, de una cosa en la que los jóvenes les daba miedo salir ya a las calles. Entonces, ese tema del narcoterrorismo y todo lo que nos ha tocado vivir. Y ahí se dijo, traigamos pensadores para que nos ayuden a ver en qué está el mundo y sobre todo pues porque son, obviamente lo sabemos, estas personas que se dedican a la lectura y al análisis de para dónde íbamos también un poco, qué iba a pasar con el nuevo milenio. Y entonces viene Sabater por primera vez, que fue en el 97, y luego de eso empieza a venir, trajimos pues a Victoria Camps, Gianni Bátimo, Gilly Povesky, Alan Turing, Michel Onfray, Vicente Verdú, en fin, una cantidad de pensadores maravillosos del mundo, con otros colombianos también intelectuales de las universidades, de la Nacional, de Bogotá, el maestro y pensador y político Carlos Gaviria, que absolutamente nos aportó muchísimo también en su pensamiento. Entonces todo eso fue como una línea muy fuerte también, sobre todo antes del 2000, y luego seguimos trayendo algunos. Se hicieron como seminarios pensando en el nuevo milenio. Era un poco educación para el nuevo milenio, ¿cierto? Como la educación, la ética, la política. Y recorrimos incluso no solo esta ciudad, sino también fuimos a la universidad pública, obviamente a la Universidad de Antioquia, al Ateneo, sino también otras ciudades, Armenia, Barranquilla, Bogotá, hablándole sobre todo precisamente a esos jóvenes estudiantes, pero también a los incluso políticos del momento, es decir, a esos pensadores afortunadamente los llegó a escuchar y nos interesa mucho, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los de derecha, los de izquierda, todos. O sea, era gente que venía y bajaba estas escalas a escuchar, se inscribían y pagaban algo para ese seminario y escucharon a estos maestros. Entonces, digamos que es una cosa que es bien importante porque creemos que de alguna manera es un granito de arena para que podamos nosotros, pues, como aportarle algo al país, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa área del pensamiento y la filosofía siempre tuvimos muy en cuenta que había que traer estos grandes pensadores a la ciudad, pues para que vivieran el escenario del Ateneo, lo cotidiano de este espacio en el centro de Medellín, conocieran el centro de Medellín. En esa época no venían turistas, no venía nadie a la ciudad, era muy difícil, que conocieran otra manera, o sea, no Medellín es a Medellín solamente la de las drogas, la de Pablo Escobar, la de toda esta tragedia que nos ha tocado vivir como sociedad, sino que se encontraran con artistas de teatro, de música, de artes plásticas, que se tomaran un café en este centro de la ciudad, que escucharan la música del rock de la ciudad. Y eso es bonito porque realmente con ellos empezamos como a desmitificar muchas cosas y ellos iban al mundo porque pues, son personas famosas, importantes, y le contaban a otros también. Escribían a veces, como el profesor Sabater en el Diario del País, o cuando Michel Onfray vino y escribió un libro luego, Cosmos, que luego hablaba también de Medellín. Entonces nos parece muy importante porque era un poco eso, hablar con los estudiantes, con los artistas y que los escucharan los políticos también. Ahí creemos que igual se dieron como algunas ideas, porque también siempre hemos trabajado ideas para la diversidad, que luego incluso esta ciudad creemos que adoptó, porque también trajimos, por ejemplo, de Bilbao, trajimos toda una experiencia de varias personas, líderes en Bilbao, del Museo Guggenheim, obviamente, y de toda una dinámica cultural y de empresa cultural también, que lo reunimos con la Cámara de Comercio de Medellín. Era como, bueno, abrámonos al mundo, por favor, esta es una de las misiones del Ateneo. Y ahí sentimos que la ciudad en su desarrollo, pues que también obviamente ha tomado mucho de Barcelona, lo bueno, lo malo, pero sí se adoptaron muchas cosas que han funcionado, como dinámicas en los propios barrios, parques, bibliotecas, las salas de teatro que se han movido de otras maneras, y se fueron volviendo también a esos centros culturales, no salas de teatro, sino centros culturales, que siempre fue nuestro propósito como Ateneo. Entonces esa línea de pensamiento ha sido muy linda, se tuvo esa conversación con ellos, hicimos unos libros, digamos, de esas memorias también,
y seguimos en relación con esas personas, ¿cierto? Luego los hemos traído otras veces a Bogotá. Luego, por ejemplo, con el profesor Sabater hicimos una gira, digamos, en Sudamérica, fue a Venezuela, fue a Brasil, tratando de extender la idea de que es importante conversar, de que el pensamiento es absolutamente valioso, que no es perder el tiempo, y que desde esa filosofía, un poco pensando también, casi que ni diríamos, es una filosofía para aplicar a la vida también, que la filosofía no sirve de nada si se queda en los libros o en la parte académica, si no la aplicamos todos los días, en el centro cultural, en la curaduría, en cómo nos servimos un café, cómo abrazamos a los artistas o a la señora que baja. Entonces, esa es una apuesta muy fuerte y es una línea, digamos, del Ateneo. Ahí, obviamente, ¿qué pasa? Nos tocó, pues claro, hacer un trabajo muy fuerte de gestión de recursos porque esas las llamamos como las giras filosóficas y eran como un tema de ser como unas giras de rock, pero desde la filosofía. Entonces, digamos que ese fue como el tema que fue complejo porque pues obviamente no era como lo que la gente quisiera apoyar más. Sin embargo, logramos generar unas giras nacionales y recursos para que eso se diera, ¿cierto? Entonces, convencer como a este país que no solo se invertía en una rumba, en una fiesta, sino también en el pensamiento. Ha sido difícil, cada que pasan los años es más difícil. Nos demoramos más en conseguir los recursos para traer a un nuevo escritor o filósofo. Bueno, vino María Vargas Llosa, Liceo Subiela, porque precisamente ya no hay quien quiera apoyar esto. O sea, hay una cosa en este país en el que es más la fiesta, la rumba, la industria y no el pensamiento. Entonces, para nosotros es una lucha muy compleja. Estamos en este momento volviendo a hablar con algunos como el profesor Michel Onfray, que obviamente queremos que vuelva, y otros intelectuales, pero a la vez diciendo, pero ¿quién va a apoyarnos para comprar ese tiquete de avión para traerlos? Porque eso es muy costoso, traerlos, dejar de que trabajen en una universidad en su país o en Estados Unidos o en Francia y que se vengan para acá una semana a trabajar o 2 semanas, eso es algo complejo. Sin embargo, pues es algo maravilloso, es de lo que más digamos, nos pone orgullosos porque sentimos que algo de lo que dijeron ellos y algo de esas lecturas ha hecho que algunos ejerzan, sobre todo el funcionario público, que es lo más complejo en estos países y más países llenos de corrupción y de todo esto, que ejerzan bien su labor y que haya nuevos liderazgos. Entonces no perdemos la esperanza, digamos, en eso. Entonces esa línea es la línea de la filosofía y ese trabajo que hemos hecho con las comunidades, digamos, pues como en ese sentido de traerles esta filosofía. Otra es el Centro Cultural, donde igual esta programación que hacemos tiene como unas características de esa diversidad. Siempre nosotros hemos querido que aquí estén los diferentes pensamientos, justo empatando con lo otro. El Ateneo es un espacio y es un puerto libre, es un centro cultural libre para el pensamiento, para las artes, para la creación, y en ese sentido entonces empezamos a apoyar una cantidad de grupos o artistas que no eran los más queridos tampoco en ciertos lugares. Pues imagínate, hace 30 años, si hoy es difícil, hace 30 años, hace 20, apoyar un grupo que hacía Un beso de Dick, por ejemplo, que es una obra LGTBIQ+, una obra de homosexuales, en donde igual les cerraron varias puertas de teatros, y cuando los tuvimos acá tuvimos hasta cosas que llamaban, puede ser una señora fanática o puede ser un señor no sé qué, hacer amenazas, que porque íbamos a presentar este tipo de obra. Entonces, desde eso un poco nos ha tocado aquí, también, por ejemplo, con los punqueros, no, pero ¿cómo van a presentar unos punqueros allá? O los metaleros van a acabar con el teatro. Era muy difícil que en Medellín hace muchos años, en el 97, empezando, se presentara el heavy metal y el rock en teatros. El teatro era para la música clásica y para otro tipo de cosas. Nosotros empezamos a trabajar acá con unas bandas, Gallas Pendulum, Athanator, Frankie ha Muerto y todas las derivas que tienen ellos, el heavy metal, el gothic, el punk, todo esto. Y entonces los empezamos a presentar acá y fue muy bonito porque incluso luego vinieron de otras ciudades a ver esa experiencia, a decir, pero ¿no les han dañado el teatro? No. Ellos saben que estamos en un teatro, que no es para pararse en las sillas, que no es para fumar marihuana dentro del teatro, es decir, todo un trabajo de esa formación de públicos que llamábamos en ese entonces, hoy en día ya no es el concepto, pero era muy bello porque ellos mismos se cuidaban el espacio. Y entonces ahí generamos un gran proyecto que se llama, porque lo hacemos ya no tanto, pero se hace Metal Medallo, que tuvimos alrededor de 80 bandas alrededor de ese proyecto de metal, muy bello, y ahora lo hacíamos en el año muchas veces cuando empezamos, luego ya los recursos no dan para tanto, lo hacemos por lo menos una vez al año o algo así. Entonces Metal Medallo, que es un proceso increíble, de ahí salieron grandes artistas, eran chicos y chicas jóvenes que hoy en día tienen bandas consolidadas,
luego también el Festival de Rock Comuna 10, Frankie ha Muerto, que es una banda de la casa con la que yo hago un poco teatro y música, hacemos performance en las que nos unimos yo lo llamo puesta en concierto, porque no es ni el concierto de ellos ni la puesta en escena mía, sino que hacemos juntos una puesta en concierto. Y bueno, y Frankie obviamente es uno de esos contestatarios precisamente. Hay un álbum que se llama Medellín PM, La Conflagración. Precisamente habla de toda esta ciudad en guerra, de las mafias, de la escombrera, de la ultraderecha que ha hecho tantas cosas feas, de los desaparecidos. Ellos han trabajado con las Mares de la Candelaria. Entonces eso, digamos, esa pulsión de Fabio Garrido y de Frankie es algo que también trabajamos mucho aquí en el Ateneo y lo hemos apoyado toda la vida. O sea, los mismos 30 años que nosotros hemos venido creciendo, él ha consolidado su banda, Frankie ha Muerto. Y ahí apoyamos, digamos, ese tema también de lo que hacen ellos. Pero asimismo, entonces, hay otros grupos y otros artistas que eran irreverentes por su manera de hacerlo. Por ejemplo, el maestro Fernando Zapata, un gran bailarín que ya se nos fue, bueno, pues obviamente lo conocemos muchísimo, lo adoramos, y también irreverente en sus puestas en escena, en sus performances, en su tratamiento del cuerpo. Hizo teatro en el escenario, en la galería, en el Laurel del Patio y en toda la ciudad y en todo el país. Entonces, ese tipo de cosas que era como un arte más efímero también encontraron acá un espacio, porque también les decíamos, no hay problema. ¿Quieres hacerlo una vez y que desaparezca? Lo puedes hacer. ¿Quieres investigar y no presentarte? Hazlo, porque es que es apoyar un poco la visión del artista. Y asimismo, entonces, esos grupos sin sala, no solo estos maestros como Fernando Zapata, que pasó pues por acá, o las obras del maestro Farley Velázquez de Teatro Hora 25, sino a estas nuevas generaciones, los alumnos y estudiantes de ellos un poco, que fueron armando como saliendo de la universidad, ya no como cuando yo estudié mi carrera de pregrado, que era como actriz, sino que ya muchos de ellos empezaron a dirigir también, empiezan a dirigir desde muy temprana edad y se va generando otro momento, o sea, arman grupos colectivos y todo eso se llama como un movimiento de grupos sin sala, porque no tienen una sala donde crear, donde presentarse, vale mucho dinero tener una sala. Y a ese colectivo nosotros le dimos todo el apoyo, es decir, que estuvieran acá desde Tacita de Plata, obviamente que era la de Fernando Zapata, pero también Knockout, La Guardilla, Deambulantes, una cantidad de grupos, ahora Ruido y Furia, Pensamiento Escénico, que también se presenta acá, Teatro Santísimo Bálsamo, todos esos grupos con grandes creaciones que tengan, porque todavía lo tienen hoy acá, el espacio para hacer sus temporadas. Entonces esa es una apuesta grande en la que igual ayudamos un poco en esa renovación del teatro de la ciudad, porque venían todos estos grandes maestros, los docentes, las academias, pero no se escucha la voz de otras generaciones, acá es complejo. Y ahí tratamos de apoyar esos sub 40 arts, digamos los menores de 40 años, yo empecé y luego ya me retiré, empecé cuando tenía menos de 40, y así han pasado una cantidad de ellos, esa es una línea muy fuerte. La otra es, naturalmente, digamos, la creación de las mujeres, porque también luego me pasó que yo volví a la universidad, hice una maestría en dirección y dramaturgia, y muy poquitas vimos la maestría, la inauguramos en este país, esa fue la primera, en el 2010 a 2012, y luego empezamos a hacer teatro, para seguir haciendo teatro, y sin embargo esta ciudad no reconoce el trabajo de digamos, de las mujeres, el trabajo de las creadoras. Hay unas mujeres que llevan muchos más años incluso que nosotras y las de mi generación haciendo teatro, nunca aparecen en un periódico, no las invitan a una entrevista y lo peor, no las invitan a un festival de teatro. Cuando hay festivales donde igual pueden comprar una función, pagar una función de teatro o algo así, están llenas de creadores, obviamente, pero no, y si no invitan ni siquiera a los jóvenes, a los hombres jóvenes, digamos, de otra generación, ¿cómo serán las mujeres? O sea, es una cosa que va en un proceso muy fuerte, y ahí entonces empezamos también a crear acá, digamos, unas temporadas, se llama Directoras a Escena, por ejemplo, es una de las temporadas que empecé a crear para que nos encontráramos las directoras. Dije yo, pues tengo un teatro y tenemos que vernos, conocernos, hacer conversatorios, debates, hacer publicidad, traer la gente y verlo, esas obras tan interesantes que crean las mujeres de Medellín y lo que escriben. Eso es increíble que la gente no lo conozca del todo. Entonces, digamos que desde hace unos años también viene ese proceso de consolidar mucho el tema de directoras a escena, y siempre con temas de reflexión cada año, ¿no? Cada año que hacemos una temporada, siempre hay un tema de reflexión, siempre hay un tema de conversación, para dar esa lucha, pero la damos desde eso tan bonito que también pasa con lo femenino, que no es solo de mujeres, sino que es una posición también de vida, y es como que las luchas las damos con alegría,
O sea, es la lucha, pero no estamos insultando a nadie, no estamos descalificando a nadie, venimos de grandes maestros, tenemos hombres maravillosos que trabajan con nosotras, que viven con nosotras, que actúan con nosotras, que crean, y han estado muchos ahí. Incluso tengo maestros hermosos que han estado conmigo desde que estoy muy joven, y ahí están, han actuado para mí, me han acompañado, celebran, pero no es lo común en la ciudad, ni en el país. Entonces, ahí ese proceso viene consolidándose muy fuerte. Después de eso también derivó en el estallido femenino, que fue otro después del estallido social y de la pandemia. Esto que venía como directora a esa escena, no sé qué, generamos como una exposición muy bella que se llama Estallido Femenino. Entonces, no se quedó solo en la exposición, sino que se volvió revista, nuestra revista de diversidad, exposición, luego más performático, también le hemos hecho ya más performance, y se volvió ya una línea de trabajo muy bonita y un movimiento que se está consolidando. Empecé con dramaturgas y directoras que venían ya en ese proceso años atrás y las junté acá, y ahora voy a seguir con rockeras también y otro proceso que ya voy a contar. Pero esa línea entonces empieza a tomar fuerza, y este año en marzo, ya en marzo teníamos 16 días acá de una programación muy fuerte femenina, artística femenina. Entonces le pusimos el primer, o sea, es como un festival que nació, se llama, ¿cómo le pusimos? Le pusimos el primer Women's Uprising Art Festival, el estallido femenino, pero en inglés, digamos, es las dos cosas. Yo pongo estallido femenino y luego lo ponemos en inglés para que en el exterior nos entiendan de qué estallido se trata, porque no es fácil, la palabra es muy difícil, no se puede pronunciar en cualquier lado, ni siquiera en las redes, porque tú hablas de estallido y es complejo en este mundo, en este momento. Entonces me asesoré con unas amigas creadoras de Estados Unidos y de México y no sé qué, y le pusimos ese nombre. Fueron 16 días con exposición de Gloria Posada, que es maravillosa, con obras de teatro de dramaturgas, directoras, actrices, y un gran concierto de mujeres rockeras, que se llama, es otro festival que nació, que se llama Más Mujeres Fest, y ellas son unas rockeras, amigas que yo también conozco hace rato y que hemos apoyado, que están luchando por los derechos de la cuota femenina en los festivales locales. Porque eso ya existe un poco en Chile, ya la pelea va más arriba, creo que en Europa en algunos lugares ya un poco, porque el tema es los recursos públicos. Si tú haces un evento privado, deberías, pero bueno, no te obliga. Pero si son recursos públicos, no tiene sentido que solo tengas bandas de hombres, cuando en una ciudad hay tanto talento. Entonces, ellas que vienen en un trabajo son de una asociación, fundamos con ellas ese festival, las estamos apoyando, y hace parte de todo ese movimiento, ¿no? Entonces, por eso ahorita el estallido femenino va a extenderse al rock, y vamos a seguir en ese proceso. Entonces, esa línea, alguien me decía, pero es que es natural, me decían, es natural, es que desde que tú entraste también a la entidad, eres una artista, eres mujer, no sé qué, y obviamente esta entidad siempre me apoyó, todos, para los fundadores, todo para hacer lo que yo hago, y siempre hemos tenido muchas mujeres en todo lo que se hace en Ateneo desde que yo llegué, obvio, porque es que es mi pasión por el arte también, de esas mujeres, colegas, compañeras. El festival que dirijo de teatro empieza a ver, y tiene muchas mujeres creadoras siempre, pero no es algo que uno haga por cumplir una cuota, no, ya existía, yo siempre lo he hecho. Entonces me decían, un poco se está recogiendo eso que ya siempre se hace en Ateneo, y es que está abierto a esas comunidades. Y otra de esas, digamos, comunidades, también ahorita ya tenemos como un trabajo muy fuerte con LGTBIQ+, teatro y diversidad. También pasa que siempre en Ateneo, porque obvio son mis compañeros, mis colegas, toda la vida, yo he tenido artistas maravillosos LGTBIQ+ alrededor, y aquí se han podido presentar, ¿cierto? Desde cuando se vetaban en la ciudad, desde cuando todo esto pasó, y luego siempre Ateneo empieza como a abrir puertas a esta diversidad. Y ahora, entonces, después de varios años de hacer temporadas, de hacer conversatorios, hay uno que se llama Desconectados con Bárbara Quinn, que Bárbara Quinn es una drag, una actriz que es del grupo nuestro, pero que tiene su proyecto también. Ahora está pasando que todo el mes de junio, porque sabemos que en junio se celebra el día, pues el Día de la Diversidad, digamos, la marcha, pues en diferentes lugares, y a veces hemos hecho el año pasado hicimos un par de eventos, y este año es muy lindo porque todo el mes de junio
está dedicado a este festival. Nació este festival y se va a quedar toda la vida. O sea, se llama Nosotres Fest, Teatro y Diversidad. Entonces, cada semana, no es una semana, no es un día, no. Cada semana tenemos un grupo invitado con temáticas de teatro y diversidad. Hay de todo, ¿cierto? O sea, un tema como el amor de dos hombres, con un conflicto, un musical también con que lleva 13 años, que se estrenó también, se presentó aquí hace 13 años, un grupo de Bogotá que trae Un beso de Dick, digamos como una obra montada con jóvenes, aquí se estrenó también hace muchos años con actores de Medellín, pero ahora es de Bogotá y vienen a presentarse. Bárbara Quinn, bueno, vienen una cantidad de cosas, que ni siquiera es de jueves a sábado, sino que tenemos funciones miércoles, funciones martes, funciones domingos, como que se va a vivir completo y queremos que la ciudad sienta eso, que hay un teatro que se dedicó todo a hablar del tema y a defender los derechos y que ellos, ellas y ellos se puedan expresar como ellos lo quieran hacer. Por eso se llama Nosotres, porque para ellos es importante. Eso nos parece lindo, o sea, que si para alguien es importante, tú haces el esfuerzo para que se sienta bien. Y viene todo ese tema con Bárbara Quinn, que es la imagen hermosa de ese festival. Entonces creemos que este teatro, pues toda la vida lo ha hecho y que ahora es un lugar en el que cotidianamente, además, ya también pasa que cada mes hay, porque ellos están creciendo mucho, son directores, docentes, investigadores, dramaturgos, con teatro diverso, ya no montando solamente clásicos o montando otras cosas, sino escribiendo y montando sus propias historias. Entonces eso está estallando, como se dice, el movimiento. Entonces eso, digamos, todo eso son como algunas de las apuestas nuestras, el tema de mujeres, el tema de los grupos sin sala, el tema de esa diversidad y la diversidad, y con 2 eventos que hacemos al año, que son el Festival Colombiano de Teatro, que ya lleva 23 años, y Semana del Teatro, que lleva 16 años, lo hacemos no solo en Ateneo, sino en varios teatros de la ciudad, un evento un poco más grande, nacional uno, otro más internacional, y en ese lo hacemos específicamente, sobre todo para homenajear a los hombres y mujeres del teatro profesional colombiano, en relación con el mundo, claro, es bonito, siempre tenemos el intercambio, pero es para aplaudirles. Cada año traemos a esos maestros que están vivos todavía, que siguen creando, son 23 versiones y hemos traído algunos, ¿cierto?, en esos años para ese homenaje. Entonces siempre como en ese tema del respeto, el agradecimiento, esa es otra cosa que es como un valor del Ateneo, es la admiración. Nosotros no somos como no nos gusta el tema de las competencias y la descalificación, muy colombiana, porque así somos también en la calle y en la familia y en los barrios colombianos, pero creemos mucho en la admiración, incluso para discutir. Nos gusta la divergencia, nos encanta la palabra discusión. En Ateneo existe siempre. Se llama diversidad la programación y siempre decimos porque es divergente, para que discutamos, peleemos, desde el diálogo, porque es diversidad de pensamiento, estética. No es que hagas el teatro que a mí me gusta, no, haz tu teatro y hazlo bien y hazlo profesionalmente, no el que me guste a mí, no es una sola línea la de Ateneo, sino muchas líneas. Y porque tiene que ser divertido. Después de toda esa discusión, de todo ese trabajo, nos tomamos un café, una aromática, un vino, una cerveza, y hay que seguir abrazando a la gente. Entonces, esas como que son también esos valores y la libertad, obviamente. Nosotros, si una palabra define el Ateneo, es la libertad. Sin eso no existimos y por eso tenemos tantos problemas, porque siempre un poco tratamos de decir lo que pensamos, a todos los gobernantes, a todos los periodistas, no les gusta mucho lo que... podemos ser muy amigos incluso de esas personas, pero si hay algo que no nos guste, como en la política cultural de la ciudad, en la equidad, no nos gusta la inequidad, no nos gusta que a uno les den tanto dinero, a otros no les den nada, ni siquiera para nosotros, no queremos que nos lo den a nosotros, no, solo que sea muy equitativo para toda la, ¿cierto? Entonces son como ese tipo digamos, de líneas, la del pensamiento, la del centro cultural, como en esas diversidades que tenemos ahí, las que trabajamos. Y obviamente el grupo de teatro que yo fundé aquí al interior, porque acá, digamos, era más de circulación al inicio, pero mi carrera, pues mi profesión me llamaba. Entonces, no solamente ser programadora, directora artística, sino que en un momento dado, pues ya fundé hace 19 años, en el 2005, el Laboratorio Escénico Ateneo. Digamos, ahí empecé con la idea de que no solo me gustaba actuar, yo dejé de actuar por volverme gestora cultural aquí, dirigir el Festival de Teatro, como que hice una transición. Y luego dije, no, me está gustando dirigir. Entonces empecé a dirigir y armar un grupo acá
en los tiempos libres, es decir, los domingos, ¿no? Y armé en el 2005 el grupo Laboratorio Escénico, lo puse así desde el primer momento porque dije, tiene que ser un laboratorio de creación, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Luego volví a hacer la maestría en dirección y dramaturgia para tener más herramientas de la universidad, y luego ya el grupo empezó a hacer otras cosas un poco más profundas, ¿no? Y ahí tenemos entonces también un proceso muy bonito que es diferentes elencos, diferentes semilleros, laboratorios, personas que son mis maestros, la gente que a mí me dio clase y son mis maestros, han actuado ahí conmigo, se han dejado dirigir algunos y han estado ahí, otros que son mis colegas de mi generación y otros que son jóvenes de la ciudad, que pueden ser de otras universidades donde no hay teatro y que son médicos, ingenieros, economistas, estudian, son profesionales, pero hacen teatro toda su vida. O sea, el actor Edwin, que está en muchas obras nuestras, es un médico de profesión y luego especialista en esos temas un poco más de salud pública, ya de oficina y esas cosas, pero lleva haciendo teatro 30 años, o sea, desde cuando Ateneo empezó y se creó, él ya hacía teatro en la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, con Alberto Sierra Mejía. Y toda la vida ha hecho teatro, ha hecho danza folclórica, sus dos carreras siempre están. Y así existen unas personas acá que también trabajamos con ellas. Entonces, claro, cuando yo trabajo con mis colegas de academia, pues hay unas maneras de investigar, de crear, de asumir las puestas en escena. Cuando trabajo con personas de otras carreras es otra o de otras edades. Pero es bonito porque todo es un poco conforme al grupo, no es como un grupo en el que los mismos actores actúan en todas las obras, no, sino que es por proyecto en el que se identifiquen, investiguemos, les guste, de no sé qué, ese proyecto. Y un poco las edades sí también, si son unos muy jovencitos, prefiero que estén entre ellos mismos con sus inquietudes, entrenamiento, y otros que ya llevan otro tiempo con el otro. Entonces, ese es el laboratorio que también hace parte de la corporación. Digamos, la corporación tiene todas estas líneas de trabajo, como en lo artístico, y también en un proceso muy fuerte que es de formación artística y cultural. Nosotros trabajamos también, somos como operadores, por ejemplo, para el municipio de Medellín, el Ministerio de Cultura, una entidad que tenga los recursos para dar formación artística en las comunidades. Entonces, en las comunas y corregimientos, a veces vamos y hay un proyecto de formación que tiene, digamos, 30 talleres o 50 talleres. Entonces, ahí tenemos gente de teatro, artes plásticas, audiovisuales, gastronomía, tejido, o sea, ya ahí empieza a ser no artístico, sino cultural, digamos, como todo el tema. Y trabajamos con esas comunidades también, con las comunidades directamente, con personas de esas comunidades que tienen diferentes saberes también, no solamente títulos, sino saberes. Y eso obviamente nos da trabajo, nos ayuda a generar como unos recursos para poder funcionar como entidad. Damos trabajo a la gente, pero además nos parece fascinante, porque es ir a hablar con la familia, con la comunidad, con el barrio, con la Junta de Acción Comunal, y ahí es donde uno se entera de cómo es la ciudad. O sea, esa es la ciudad verdadera, cuando tú vas a los lugares más periféricos de la ciudad y las dinámicas que están ahí te dicen mucho de lo que es la ciudad y el país. Entonces es fascinante porque es una cosa que obviamente es trabajo, porque nos ayuda a sobrevivir también, pero es fascinante la observación que uno puede hacer de eso y la retroalimentación que podemos hacer. Ahí empezamos a tener ya amigos de esas comunidades que han venido a presentarse acá, que nos llaman si pasa algo. No es como una relación solo puntual, viniste a darme un taller y te vas, sino que tratamos de estar en contacto con ellos, ¿no? Desde esa política cultural. Y damos luchas a veces en la ciudad como sobre cosas de equidad para las comunidades y todo eso. Entonces esa línea también es como otro de esos puntos que trabajamos en relación con la comunidad. Las dificultades, digamos, que uno ve más fuertes y en esos 30 años, bueno, digamos, mantener vivo este centro cultural, ¿cierto? Mantener vivo este centro cultural, dinámico, porque eso exige un trabajo muy fuerte y los recursos, digamos, para la cultura en Colombia no son siempre los mejores, pero concursamos en convocatorias, hacemos gestión, trabajamos en todos esos proyectos por fuera a veces que yo menciono para que algo quede, para que este sea siempre el maravilloso, bello, cómodo centro cultural para los artistas. Entonces un poco nos volvemos patrocinadores y eso es una cosa como una decisión también de vida de este propio centro cultural. O sea, trabajamos como locos en muchas cosas para que aquí les lleguen unos recursos. Entonces eso es una cosa que es muy fuerte porque el trabajo se triplica, es complejo, pero bueno, ahí estamos en eso. Lo otro, digamos, en las dificultades que hemos encontrado, es que precisamente esta ciudad es una ciudad muy conservadora,
con un pensamiento a veces muy cerrado, y que todo eso que nosotros promovemos desde este sótano maravilloso que es el Ateneo, en el centro de Medellín, ese underground, no le gusta mucho a esa otra ciudad, una ciudad un poco más elitista, una ciudad empresarial, una ciudad con mucho pensamiento de derecha, una ciudad conservadora. Entonces, por eso nos llegan los apoyos, es decir, por eso no nos sacan en los periódicos, el periódico es muy conservador, el periódico más importante de la ciudad, entonces no somos de los afectos de ese tipo de pensamiento. Entonces, menos mal llegaron las redes, ¿no? Porque antes, cuando empezó la corporación, había un fax. No había internet en esa época, pero hoy en día, digamos que esta comunicación alternativa hace que ya no tengamos que aparecer en un periódico para que la gente venga y compre la boleta o venga esa noche, porque es complejo, nunca, o sea, hay grupos a los que nunca nos van a sacar en eso, hay temas que no les van a gustar, entonces nos han cerrado muchos medios de comunicación, y eso implica también no poderle llegar a toda la ciudad. Ya se rompe como esa tendencia con las redes sociales, con el voz a voz, con los 30 años de trabajo, porque ya son muchos años de trabajo, y ya tenemos como una dinámica distinta, digamos, en el centro cultural. Otra de las, digamos, problemáticas es que, digamos, este es un edificio público, esto pertenece al municipio de Medellín, este edificio, el Centro Cultural. Nosotros pagamos arriendo 28 años de los 30, así era, porque nunca, así nos tocaba pagar el arriendo, hacer los arreglos, comprar las puertas que nos dijeron los bomberos, tienen que comprar unas puertas, cómprenlas. Se dañó el aire acondicionado, traigan un motor de Estados Unidos. Todo eso, digamos, era una autogestión de nosotros, porque el dueño no hacía nada de eso. Luego ya ahorita nos dieron el comodato hace 2 años, afortunadamente, que es un reconocimiento a tanto trabajo y que hace que no tengamos que pagar el arriendo, sino que reinvertamos en mantenimiento y en otras cosas, podamos hacer eso. Pero digamos que también con esas cosas de la política, también siempre una amenaza ha sido, y lo fue, que en algunas ocasiones alguien quiso vender ese teatro, un funcionario, ¿cierto? Son 30 años, entonces alguien que, no, vendan eso como para que le entre plata al municipio. Decían que lo iba a comprar una iglesia cristiana, un parqueadero, un supermercado, o sea, estuvo varias veces en una tensión en que nos podían quitar el teatro, y eso fue una lucha, tuvimos que ir a tocar las puertas del Ministerio de Cultura, nos ha tocado varias veces, por lo menos 3, defender este bien patrimonial, digamos, de la ciudad patrimonial, no solo tangible, sino intangible, porque todos los artistas que han pasado por aquí son demasiados. Entonces, esa siempre es como una tensión. Ahora estamos en el comodato, esperamos que siempre se siga renovando, pero siempre hay gente que quiere un poco hacer daño a estos bienes culturales y que ejercen ese poder. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos diciéndole a los políticos, a los nuevos alcaldes que van y vienen, o sea, ellos todos pasan, nosotros siempre estamos aquí luchando por la ciudad, que por favor cuiden ese patrimonio. Entonces, esa está ahí siempre también. Y ese tipo de cosas son las que amenazan mucho este tipo de proyectos. En la política cultural, cuando igual definen no ser tan equitativos con los procesos culturales, entonces no generan recursos o nos dejan sin recursos 5 o 6 meses. Esas son las grandes amenazas para estos centros culturales, porque mantenerlos vivos es bien complejo, ¿no? Pero digamos que decimos que si estamos haciendo permanentemente, creando, todo el tiempo acá, si no hay ensayo, hay función, montaje, taller, esa energía la hacemos porque creemos que la llama hay que tenerla viva. Creemos que Porfirio Jacob habla de la llama al viento en uno de sus poemas, y Ateneo para nosotros es una llama al viento, 30 años manteniéndola viva, parecemos los olímpicos. Entonces cada noche vemos cómo no se apaga, pero 30 años. Entonces estamos celebrando, decimos, 30 años de llama al viento para seguir consolidando ese proceso. Y esos son esas son las amenazas más cercanas como a lo que nosotros hacemos. Lo otro ya es muy la violencia, el centro, la pobreza misma a veces de la comunidad, que no permite que puedan invertir en cultura en la ciudad, la inequidad, porque pobre no es, Medellín no es pobre, Colombia tampoco, pero sobre todo Medellín tiene muy buenos recursos, tenemos muchos recursos para la cultura, somos privilegiados frente a Latinoamérica y a algunas ciudades de Iberoamérica que no tienen este apoyo para las salas de teatro, las becas, las posibilidades, una Secretaría de Cultura, un Ministerio de Cultura. En Perú es súper jovencito el Ministerio de Cultura frente al nuestro, hace muy pocos años frente al nuestro. Entonces, nosotros no nos quejamos, no nos gusta quejarnos, siempre estamos diciendo que tenemos muy buenos recursos en la ciudad, pero el problema es la equidad y la política cultural, es cómo los repartes, cómo haces para que a mucha gente la puedas apoyar, no solamente a algunos.
Entonces ese es como un gran reto también de la ciudad. Entonces a esas empresas, digamos, como de ese tema de lo que son también las elecciones, los políticos, el cambio de administraciones, siempre estamos, no solo nosotros, sino muchos otros proyectos de la ciudad, eh, pero que siempre creemos que nada, que con tantos artistas alrededor, tanto público como con esas convicciones, esos valores que tenemos, pues que dure otros 100 años, que el Ateneo dure 100 años más, muchos más, y sobre todo con la idea que nosotros tenemos también, los que estamos en la Junta, y es que tenemos que tenerlo muy vivo para los que vienen. O sea, yo vine acá siendo muy joven y me enseñaron muchas cosas y hemos construido un Ateneo en sus primeros 30 años y estaremos seguramente otros años, pero la idea es dejar un Ateneo, tanto espacialmente como el centro cultural, como el concepto para este país, muy fuerte, y que otros jóvenes también profesionales se vayan acercando, se enamoren, traigan sus ideas y tengan el carácter para dar esas luchas, porque no es fácil tener una entidad cultural en Colombia y en Medellín, en el centro de Medellín, y más cuando tú eres con un pensamiento libertario, porque eso no, es decir, acá si no le haces caso a los poderes, no te apoyan. Y en eso nosotros hemos estado muy cuidados de que preferimos esa libertad, aunque cueste más, sea un poco más fuerte el trabajo que tenemos que hacer, pero que preferimos un poco esa libertad del ser y de crear y del pensamiento. Sí, gracias. Si puedo Sí. preguntarte otra cosa, es en relación a la historia tan violenta de Colombia, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo influye el contexto de violencia que pasaron desde los 70, 80 hasta cuando 2000 quizás, o 2010, o quizás hasta ahora, pero no es tan como antes? Sí. ¿Cómo ese contexto influye la manera de hacer teatro, no? Sí, sí, totalmente. Es decir, primero yo siento que Colombia, lo hemos dicho, pues muchos, y es que es un país que ha estado en un conflicto permanente. Es decir, el conflicto, y no solo Colombia, seguramente pues si empezamos a ver otros países también en Latinoamérica, es que va como mutando, que se va transformando, pero que no lo hemos solucionado, ¿cierto? Y que obviamente ha tenido momentos más duros, guerras pues cruentas, enfrentamientos, y no guerra, no guerra porque en otros países del mundo pues sabemos que, y es terrible la guerra, pero se presenta como muy claramente dónde está instalada esa guerra. En Colombia el problema es que ha sido un conflicto en el que la vida cotidiana permanece, o sea, siempre ves un país creciendo, trabajando, estudiando, haciendo sus familias, el comercio, no sé qué, pero siempre en un conflicto y siempre lleno de muertes. Entonces eso para nosotros es una cosa, porque así nacimos, o sea, uno nace, ay, mira qué problema en ese sector, ay, están matando tales personas, tienes que tener cuidado porque yo voy a un pueblito también, ¿cierto?, del campo, tener cuidado porque ahí se están secuestrando unas personas, o sea, todo eso desde que uno nace, entonces, y uno sigue, estudia, viene a la universidad pública, es muy interesante, trata de aportar un poco para que eso cambie, pero no termina, o sea, lamentablemente ahora ha mejorado porque se han hecho pues acuerdos de paz, porque estamos en otro momento, pero todos los días vemos cantidad de muertes, ¿cierto?, de la sociedad civil, pero también de los, digamos, de los soldados, de los grupos en conflicto, es grupos armados. Entonces, eso es algo que todavía nos acompaña. Naturalmente, el teatro, por ejemplo, el teatro ha sido una manera, digamos, de vivir y de sobrevivir a esa realidad. El teatro en Colombia es un movimiento muy importante, un teatro que se fundó en las universidades, en los sindicatos, en personas que han dado luchas de de todos los lados, y desde ahí se empezó a fundar también eso. Entonces, si se fundan las universidades, si se fundan esos sindicatos, es un teatro revolucionario, de alguna manera. Es un teatro, digamos, que está siempre en una revolución, inconforme con lo que pasaba, y de mucha gente que yo creo que incluso optó por hacer teatro y dar su lucha desde ahí y no desde la selva. También es claro que eso puede pasar como en el nacimiento del teatro en Colombia. Hasta hace muy poco, incluso los dos fundadores del teatro en Colombia, algunos de ellos hasta hace muy pocos años estaban vivos, entonces todo esto es como muy joven. Somos un país, digo yo, teatralmente muy joven también, porque el maestro Santiago García, el maestro Enrique Buenaventura, yo los conocí, o sea, los alcancé a conocer, imagínate, a conocer antes de que murieran, se enfermaran y todo eso. Entonces, es un teatro joven que tuvo que atravesar por todo eso para hacer la creación, ¿cierto?
se fundó como creación colectiva con Santiago y con Gilberto, digamos Gilberto también, Gilberto Martínez, pero con Santiago y con Enrique. La creación colectiva fue muy importante y eso generó una cantidad de grupos en todo el país, ¿cierto? De grupos, de colectivos que luego se volvieron como salas. Entonces, digamos que bueno, que el conflicto está siempre ahí, que la creación colectiva es una manera también en que todos sus artistas se unen, la Candelaria, el TEC de Cali, para generar con ellos como generar una posibilidad de contar su historia sobre la guerra, sobre lo que estaba pasando en Colombia, sobre el conflicto, y eso es lo que funda un poco todos los movimientos teatrales del país, o sea, esa creación colectiva, la Candelaria, el TEC, empieza a fundar. En Medellín, por ejemplo, el maestro que empezó como con todo ese proceso de investigación y teatral y de escuela fue el maestro Gilberto Martínez, también director de la Casa del Teatro, dejó un legado de una biblioteca maravillosa, de muchos alumnos de él que hoy son directores y dramaturgos. Y por supuesto, en las obras de hasta ahora, si ahora vemos que se está escribiendo en un taller de dramaturgia aquí en Medellín o en Bogotá, el conflicto está presente, siempre. Inicialmente, cuando se empezaron a escribir esas obras, se hablaba incluso de un momento en Colombia donde se enfrentaban los conservadores y los liberales y se mataban y ya de ahí venía eso, ¿no? Y hoy en día tú escuchas, digamos, a unos dramaturgos y dramaturgas jóvenes que están escribiendo sobre los desplazamientos, sobre obviamente los abusos en la guerra, las violaciones a las niñas, a las mujeres en el campo sobre todo, la expropiación de las tierras. Entonces, el teatro es bien importante en Colombia porque cuenta la historia, es decir, en el teatro si uno se pone a estudiar ciertos autores y ciertas obras, ahí vamos a encontrar una versión de la historia que a lo mejor no dieron ni los políticos, ni la iglesia, ni los medios de comunicación, ni ciertas academias y ciertas universidades. Entonces siempre nos ha acompañado, sobre todo en los últimos años también cuando se dio ya el proceso un poco el proceso de paz, pues tratar de hacer como estos acuerdos con algunos de los grupos armados que no es uno, son muchos, entonces por eso es tan complejo en el país, porque incluso se hizo, pero hay disidencias, entonces se ha mejorado, sí, pero todavía hay mucha gente creyendo en la guerra y en la violencia, entonces es muy difícil porque conceptualmente no ha cambiado, la idea, ese pensamiento no ha cambiado, entonces ahí no podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Porque es complejo. Entonces, mediante este proceso de paz y todo eso también se empezaron a generar historias, los procesos de reparación, de memoria, entonces salen una cantidad de historias y muchos dramaturgos jóvenes y otros también dramaturgas un poco ya de trayectoria, empiezan a tomar esas historias reales, un poco ese teatro documental, ese teatro memoria y a ayudar a todos estos actores del conflicto, digamos, en Colombia, incluso los víctimas, los victimarios, a contar su historia. Entonces hay una cantidad de, digamos, de trabajo sobre ese tema, en teatro, en danza incluso, que todavía, o sea, es increíble. Es más, algunos, diría yo, y en el caso mío ocurre que incluso a mí no me interesó en los años anteriores, porque todos lo hacían y a mí me parecía que se volvía como una moda y me parecía que si no es algo que a uno le llame la atención, que uno quiera hablar de algo, pues hay que tomarse el tiempo. Y apenas hasta el año pasado, precisamente con el maestro Alberto Sierra Mejía, tomamos una obra de él que ya había escrito hace años, que la escribió hace 13 años, esa obra Cuando volvemos a casa, y la trabajamos para hacer un monólogo en el presente, en el momento en el que Colombia atraviesa los momentos de reparación, ¿cierto? Entonces de la JEP, y en donde el personaje entonces dejamos que envejezca, o sea, que ya no es ese de 13 años que era el guerrillero, un poco más duro en la selva con sus secuestradas, sino que qué le pasa viniendo a la JEP 13 años después o más a contar su historia, más con canas, con más peso, el actor y el personaje, como digo yo, que me parece fascinante eso, porque es un juego como muy documental, para analizar qué pasaba en ese momento. Entonces nos parece un ejercicio muy bonito y creo que es un momento para eso, y es que también a veces las cosas in situ es muy complejo. Siento que hay que darse un tiempo para analizar qué ha pasado y con más calma ir tomando como ciertas posiciones también desde la dramaturgia, porque también ha ocurrido que en ese afán de hacer obras sobre el conflicto en los últimos 10 años, muchas víctimas se han sentido vulneradas y revictimizadas por directores, por actores, actrices, dramaturgos que arman un show y que han ganado mucho dinero y que arman un show y que para acá y que para allá y que en un momento dado una obra termina dándole la razón a quien estaba matando a todos y no a las víctimas. Entonces
Es decir, eso ya se vuelve complejo también. Hay obras muy importantes, uno respeta mucho como esa creación, pero se ha vuelto muy complejo porque también hemos llegado a eso. Entonces yo siento que hay que tener mucho cuidado, que no todo el mundo, pues porque somos todos colombianos, o el que quiera hable de esto, sino que hay que analizar muy bien cómo hacerlo. Y que lo primero que hay que pensar es en las víctimas, pues en todos, obviamente todos somos colombianos y de alguna manera los llevaron también a, como decía este personaje, también un poco cómo llegan ellos a eso, cómo también en un momento dado son niños que llevan a la guerra, gente que no sabe ni por qué está luchando, ni por qué está matando, eso todo ha ocurrido en el país, ¿cierto? Pero sí hay que tener cuidado con el tema de las víctimas. Entonces el conflicto sigue presente, ya se está hablando no solo de, digamos, de artistas con una trayectoria y en años de su vida que vivieron, de varias guerras que han vivido, porque han pasado de una tras otra estos hombres y mujeres que llevan tantos años en el teatro colombiano, los creadores han pasado de una a otra, entonces han venido contando todo eso. Pero ahorita hay otros que son ya más jóvenes, que están un poco viendo qué les pasó a sus familias, a sus abuelas, a sus tíos, los desplazamientos, porque de alguna manera, y eso hay que decirlo, eso no es mentira, de alguna manera todos, hasta los que creemos que no porque no fue al lado, todos estamos permeados por ese conflicto y a todos nos ha tocado la guerra, más lejos o más cerca. Más lejos o más cerca, y en general, yo no sé, eso estará en estudios, un gran porcentaje tendremos familiares o que conocemos o que no conocemos, que estas familias son así, todas extendidas en Colombia y las paisas, que tú no conoces, que en un momento dado están en todos esos lugares del conflicto. O sea, hay gente que estuvo seguro en la guerrilla, otros en los paramilitares, otros en el ejército, para hablar solo de tres, digamos, que son esos que se enfrentaron también ahí. Ahora hay bandas, incluso ya es delincuenciales, ni siquiera pues el tema como de un propósito, como agrupación, sino que también solamente gente que se dedicó a la droga, a hacer de eso una empresa, o sea, simplemente en vez de vender huevos voy a vender esto y hacerse millonarios, porque solo quieren dinero, dinero, dinero. Ese es un mal endémico de este país, y es que todo el mundo cree que teniendo un fajo de dinero es el propósito de su vida, y eso seguro nadie nos ha contado que no es así. Uno se va dando cuenta en la vida, pero casi todos piensan eso. Entonces hacen lo que sea por ese montón de dinero, por las cadenas de oro, por ser la mujer de un mafioso, todo eso ha pasado en Colombia. Entonces, ese conflicto está, ya hay mucha, digamos, literatura sobre el asunto, ya se hicieron también unos libros del Ministerio de Cultura en el que hablaron del tema, unas investigaciones que luego puedo como buscar también, y obras, obviamente, obras que en todos los grupos y en todas las generaciones ya hay obras que hablan específicamente. Incluso ya hay categorías, diría yo, porque pues unas hablan de la guerrilla, otras de los paramilitares, otras de las mujeres violadas, otras del robo de las tierras, otra de los políticos corruptos en esos municipios, otra de los que no son corruptos y los han matado porque no acceden a eso. Todo eso empieza a aparecer en muchas obras de muchos maestros y maestras del país, entonces nos sigue acompañando, ha mejorado, sí, no podemos decir que no, estamos en otro momento. Pero toda mucha gente sufre en el país diariamente, entonces uno se le puede olvidar eso. Eso es para los actores o bueno, los hombres y mujeres de teatro, de manera concreta en el día a día, cómo eso ha influido. Por ejemplo, en el pequeño teatro me dijeron que había toque de queda. Entonces, ¿cómo se hace teatro cuando hay toque de queda? Sí, esos fueron los momentos más duros, que fueron como finales de los 80s y comenzando los 90, en que había toque de queda en la ciudad, y algunos teatros, digamos, que hacían las funciones un poco más temprano, o no hacían tantas, sino que hacían algunas, y no paraban, ¿cierto? Sobre todo esos teatros más tradicionales, pero o sea, en ese momento igual sí tocaba hacerlo, pues obviamente en un momento dado si te dicen toque de queda tienes que cerrar, porque igual hubo muchas bombas en el centro, en lugares comerciales, pero cerca de los teatros también, en el que lamentablemente pues mucha gente también pues murió. Entonces incluso años después, porque eso fue en los 80 más duros, digamos, yo todavía estaba como en colegio, yo llegué a estudiar en el 92 mi carrera, de un pueblo me vine para acá, y en el 95 a mí me tocó, todavía pues había bajado un poco el tema, pero estuvo lo de la bomba del Parque San Antonio, de la Paloma de Botero, y había un concierto hermoso de comunidades afros,
Yo pasé por ese concierto y cuando ya iba saliendo, pasó, a mí o sea, yo estuve muy cerca. No, afortunadamente no me pasó más allá que algo algunas cosas que cayeron de los vidrios y eso. Eh, pero sí, o sea, pero incluso en esa época todavía, o sea, el 95 todavía, algunos que somos más jóvenes, nos tocó, por ejemplo, ese tema. O sea, es increíble como esos últimos rezagos de esa manera de afrontar y de enfrentar, pues, el conflicto en la ciudad, que era a través de esas bombas, ¿no? Entonces, eso, digamos, a muchos actores pues, de esta ciudad, pero también del país, sobre todo en otros lugares del país, también muchos han llegado a tener muchas más amenazas, obviamente. Nosotros estamos en una ciudad, que es una ciudad grande, que es una ciudad pues, que se mueve, que digamos se ha logrado hacer las cosas y no tuvimos tragedias tan grandes, pero en otros lugares sabemos que muchos por su manera de afrontar el teatro, por las cosas que decían, porque el teatro siempre es una posibilidad de ser libres en lo que decimos, no les gustaban mucho a estos grupos, ¿cierto? Y también hubo amenazas y hubo gente que desapareció y todo eso, o sea, sí, eso sí también ha ocurrido en nuestro sector. ¿Y a ti te ha dado miedo un momento de trabajar en el teatro, de estar aquí como dirigiendo? No, yo creo que miedo no, porque no me gusta, porque no me gusta sentirlo, porque me niego a sentirlo, digamos, porque digamos, yo vengo de un municipio en el que igual desaparecía la gente, en el que cuando se iba la luz y estábamos comiendo un helado en la calle muy pequeñitos, se iba la luz y había que correr, esconderse digamos, en un almacén o en la iglesia, porque no era un problema de la electricidad, era que la quitaban para poder secuestrar o matar a alguien. Y en ese caso sí nos tocó ver personas del colegio, gente que uno conocía, que jóvenes, que como eran como militantes, pero siento yo que era una cosa de muy jóvenes, de que estaban en un proceso, como tratando de expresarse, no sé, estudiaban, lo que sea, y muchos de ellos desaparecieron, lamentablemente, compañeros de nosotros. Entonces, claro, esos son esos momentos en el que ya uno, digamos, yo he vivido eso muy desde allá y desde muy niña también. Y aquí en Medellín, pues sí, lo que pasa es que uno trata, cuando uno se mete en el teatro, creo que el teatro le da mucha fortaleza también a uno, como la idea de que uno se relaciona con el mundo de otra manera, que hay que cuidarse, por supuesto, que no sabes cuándo va a pasar lo que me pasó, que a mí casi me toca esa bomba también ahí, pero que no por eso le iba a tener miedo a las calles, a la ciudad, que había que salir, o sea, un poco aquí siempre hemos hecho eso, que tenemos que salir, no dejar de hacer, porque si no, entonces sería una pandemia anticipada, hubiéramos entrado en esa pandemia hace 20 años, es decir, por el miedo a salir a la calle de Medellín. Y no, acá la gente sale, el tema de la resiliencia, el tema de la alegría de Colombia, es que creemos en que sí se puede y que tenemos con mucha fe, como se dice, ¿no? Y salimos a la calle, hacemos teatro. A veces ese conflicto tan fuerte no me da tanto miedo como esas actitudes de los que ejercen el poder, en lo que hablábamos hace un rato, en el tema de la inequidad, en dejar sin comer a artistas, en no dar trabajo, que finalmente hace que entonces la violencia en esas comunidades también, eso a mí me da más miedo, me da miedo y me da rabia. Entonces, y uno sabe que sí, uno sabe que igual por eso le han cerrado puertas, ¿cierto? Que hay cosas que no les gusta que uno diga, que un Ateneo, como siempre ha sido Ateneo, que no tiene como miedo a hablar de lo que piensa, le cierra uno muchas puertas, le cierra financiamientos, pero es parte, ¿cierto? Es parte de eso. Uno sabe que hay zonas de esta ciudad o de Antioquia que uno pues, no puede estar solo, que uno no puede... En el caso mío, incluso en las comunas, cuando hemos trabajado en las comunas, desde hace muchos años, desde el 98, incluso empezamos a hacer talleres y procesos, y en el 2008 empezamos muy fuertemente también a las comunidades. Nos toca siempre ir acompañados. Hay lugares a donde toca ir con las señoras del grupo de danza, con las señoras del grupo de tejido, con el líder de la Junta de Acción Comunal, porque tienen que ver que eres parte de esa comunidad y qué es lo que vas a hacer, y tienes que dar cuentas. Vengo a hacer esto, es con este presupuesto, esto es así, cualquier cosa nos preguntan. Mi oficina queda en el teatro, ustedes ya saben dónde queda el centro de la ciudad, la registraduría, van allá y nos preguntan, o sea, a mí me toca hablar de esa manera para que no haya dudas, porque si ellos se sienten irrespetados, amenazados, no sé qué, o que uno no le da trabajo, por ejemplo, a las comunidades también, que ellos están ahí al lado de ellas, entonces son unas señoras, nos encanta que ellas trabajen, o que un evento, que unos refrigerios, no sé qué. Si eso no pasa, es peligroso, porque digamos, de todas maneras hay comunas en que hay unos movimientos que uno no conoce, que uno no entiende y que uno no puede estar por ahí solo, ¿cierto? Y así mismo en Antioquia y en Colombia, si tú vas con alguien de la comunidad, de ese municipio, y vas a algo bonito, en ese lugar te reciben muy bien, pues si no tienes como algo que brindar, ¿cierto? Como un poco
Ni qué decir ahorita, ahora yo creo que se van a volver hasta ecologistas, todo ese tema también, del tema pues de que también hay mucha gente, mucho turismo y que tienen razón en el sentido en que si alguien va y ensucia los ríos, los charcos, las montañas, eso sí lo deberían defender, digamos, ese conflicto, ese debería ser el conflicto, ¿no? Si nos saben acá, pero cuida nuestro territorio, ¿cierto? Que yo estoy de acuerdo. Entonces, siempre hay, claro, hay unos miedos profundos en que hay gente que uno no tiene ni idea y que en Colombia hay mucha gente que ha optado por la violencia, o sea, es que sí, claro, ese miedo sí existe, hay gente que ha optado por la violencia como una forma de vivir, o sea, o porque están en un grupo armado, porque atracan, porque le pegan a su familia, todo lo resuelven con violencia. A mí eso sí me da miedo porque me parece terrible, como que hay seres que uno no les encuentra esa mirada tranquila de construcción, sino que porque también han sido sujetos muchas veces de esa violencia, ¿cierto? O sea, niños que abusaron, que tuvieron mucha hambre, muchos días de hambre, que vieron a su mamá con mucha hambre, o que vieron morir, o a sus hermanos, a sus primos, que les quitaron las tierras. Entonces uno dice, esa mirada se va perdiendo. Y esas personas uno se las encuentra por ahí. Y pueden tener carrera y pueden lo que tú quieras. Pero hay gente con una mirada perdida en el que esa venganza no desaparece. Entonces eso es lo que uno se encuentra muchas veces y derivan toda esta violencia. Yo siempre digo, de la palabra o de una acción o con un empleado o peores, uno sabe que sí que hay muchas amenazas, que hay gente que no le parece raro amenazar al otro de muerte, ¿cierto? Entonces atracar a una señora que está embarazada con una niña, con una navaja, o sea, no tiene sentido, pero para esta sociedad es normal. Entonces, esos miedos son más así, más en ese sentido, a una cosa más como directa y al proyecto, o sea, el miedo es que sí, que no dejen, digamos, prosperar proyectos como estos y otros que lo que dan es vida y que dan una posibilidad de que un chico o cualquier persona piense que puede estar conectada con el mundo, ¿cierto? Con un libro, con un filósofo, con el teatro que traemos de Canarias, que vengan ustedes de Suiza, que vengan de Estados Unidos, que vengan de Argentina. Sin eso, ¿qué seríamos? Frente a toda esa guerra que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Sin todo eso, el arte es lo que nos ha salvado también. Bueno, muchas gracias. A ti, qué rico, porque es conversando, no nos